edad de la prehistoria, 3500 a.C. Se remonta, que fue a causa de ellos es que podemos tener algunos artefactos hoy en día, como el fuego, accesorios de caza y etc. Continuamente, en la antigua Grecia, 800 a.C. hasta 146 a.C., la gastronomía griega se basaba en una dieta mediterránea rica en cereales, legumbres, frutas, verduras, aceite de oliva y vino. Los griegos disfrutaban de una gran variedad de panes, como el artos, pan plano, y el masa, pan de harina integral. Entre las legumbres estaban las lentejas, garbanzos y las habas. Las frutas y verduras eran abundantes, incluyendo uvas, higos, ajos, aceitunas, etc. El aceite de oliva era un ingrediente esencial en la cocina griega, utilizado para aderezar y conservar alimentos. El vino era una bebida popular, consumida en celebraciones. Algunos platos griegos famosos incluyen el masa, pastel de harina de garbanzos, el kikion, una bebida a base de cebada, y el opson, pescado carne de la parrilla. Antiguo Egipto, de 1100 a.C., 30 años de Cristo. La gastronomía egipcia era variada y dependía de la región y la clase social. Los cereales como el trigo y la cebada eran base en la alimentación. Las legumbres como las lentejas y habas eran importantes. Las frutas y verduras eran abundantes, incluyendo dátiles, higos, uvas, cebollas, pepinos, ajos, etc. La carne era consumida con moderación, principalmente por los de la clase alta, la casta alta. El pescado era una fuente importante de proteínas, que vivían cerca del río Nilo. La bebida, como la cerveza, era la bebida más popular, elaborada con cebada y trigo. El vino también era consumido, aunque era más caro que la cerveza. Algunos platos egipcios famosos incluyen el pan de pita, el fulmedames, un guiso de habas, otras palabras, y el kuseshari, un plato a base de lentejas, arroz y pasta. La gastronomía romana se remonta a 753 a.C. hasta después de Cristo 476, después de su caída. Se basaba en la dieta mediterránea, pero incorporó influencias en otras culturas conquistadas antes de su caída. Los cereales como el trigo y la cebada eran base en la alimentación, igualmente que las legumbres como los garbanzos, lentejas, fueron importantes. Frutas y verduras eran abundantes. Las uvas, aceitunas. La carne era consumida con frecuencia por las clases altas. El pescado era una fuente importante de proteínas para aquellos que vivían cerca al mar Mediterráneo. El vino era la bebida más popular, producida en diferentes regiones del Imperio Romano. El aceite de oliva era un ingrediente esencial del Imperio Romano. El aceite de oliva era un ingrediente esencial de la cocina romana, utilizado para cocinar, aderezar y conservar alimentos. Algunos platos famosos: pulmetón, una papilla de trigo; el panis quadratus, pan cuadrado; y el caro suius, cerdo asado. Y bueno, Gastronomía en la Edad Media o gastronomía medieval comienza en los diferentes países europeos. Esta época duró del siglo V hasta el siglo XV. Con el tiempo ayudaron a sentar las bases de la gastronomía europea moderna. En esta época siguen consumiendo los cereales en las primeras etapas de la Edad Media, ya que el arroz se introdujo después. El trigo en esta época era lo más consumido como pan, gacha. También comían carne de caza, que era para los nobles, y los pobres comían cebada, avena, centeno y peces. También comían cerdo, vaca, pollos y algunas aves como el cisne, codorniz, perdiz, cigüeña, alondra y patos salvajes. Después, todo el mundo consumía el pan, que era el 70% de la comida diaria de las personas de esa época. El pan se comía con otros alimentos que se denominaba companagium. También están los sops, que consistía de pedazos de pan con vino, sopa, caldo, salsas y otros potajes. En este periodo, la cerveza y otras bebidas alcohólicas como la cisla, el vino, el aguamiel eran muy consumidos en el Mediterráneo.
Consumían también vinos con especias, como jengibre, cardamomo, pimienta, granos del paraíso, nuez moscada, clavos y azúcar. Este tiempo tenía dificultades de métodos de conservación. También comían vegetales y productos de campo como las leguminosas, que son el alfalfa, chicharro, frijol, habas, choclo, lentejas, cacahuate y soya. Estos alimentos también estaban presentes en los platos medievales y los vegetales como cobres, remolachas, cebollas, ajo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. A mí me toca hablar sobre la gastronomía en la época moderna. Y bueno, lo que he podido leer es lo siguiente. Bueno, esta época es la época de Shakespeare y de lujo en la corte de la reina Isabel. Isabel I creó un calendario de régimen donde señalaba que durante la cuaresma se comía pescado salado, para Pascua, cordero, cerdo y ternera. En verano se comía ligeramente y se consumían hortalizas. Para San Miguel en otoño se preparaba ganso, como una manera de celebrar la derrota de la Armada, que en esos años se decía invencible. Bueno, también en las colonias americanas de Inglaterra empezó a emplear el pavo como en la fiesta de Día de Gracias por los primeros colonizadores. Y también en esa época en Inglaterra se inventaron algunas cosas que hasta ahora nos siguen ahora, ¿no? Por ejemplo, actualmente se utiliza en la cocina inglesa el Yorkshire pudding, el jamón de York y el célebre sirloin, o parte trasera del lomo del animal, que recibió título de nobleza en manos de Enrique VIII. Aparecen también los grandes recetarios ingleses como el de Thomas Watson, The Good Housewife. Bueno, en España aparecen algunos naturalistas y estudiosos como Fernández de Oviedo, López de Gomara y Fray Bernardino de Sahagún, entre otros, además de Juan de Fragoso y sus libros sobre plantas medicinales que se relaciona tanto con la herbolaria como con la gastronomía. La mesa ostentosa de España se debe a Carlos V. Con él se inicia el barroco en la gastronomía española. En América, el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo fue la mayor revolución en materia alimenticia para Europa, pues durante el siglo XVII los productos empezaron a llegar poco a poco para su cultivo y aprovechamiento, y de manera total en el siglo XVIII. En América, los conquistadores aceptaron la dieta de los indígenas y sus hábitos alimenticios, pero en cuanto pudieron hacerlo, introdujeron ya como colonizadores los cultivos europeos de cereales, leguminosas, hortalizas, las frutas, la vid, el olivo, la caña de azúcar que actualmente tenemos en nuestras tierras. La mezcla de culturas a través de la colonia y los sucesivos virreinatos generaron espléndidos avances entre Europa y América. En el siglo XVII comienza o se plantea la decadencia de España, lo cual estaba por llegar la Revolución Francesa, lo cual definió a la modernidad y condujeron al mundo contemporáneo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre la edad contemporánea en la gastronomía. La gastronomía en la edad contemporánea ha experimentado transformaciones profundas
que han marcado la forma en la que entendemos, preparamos y disfrutamos de los alimentos. Este periodo, que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad, se ha caracterizado por una serie de cambios significativos en la cocina a nivel mundial. Uno de los aspectos más destacados de la revolución industrial, que trajo consigo avances tecnológicos como la refrigeración, la conservación enlatada y el transporte rápido de alimentos. Estos cambios permitieron una mayor disponibilidad de productos frescos y exóticos en diferentes partes del mundo, dando inicio a la globalización culinaria. Otro hito importante fue el surgimiento de la Nouvelle Cuisine en Francia en la década de 1960. Este movimiento culinario, liderado por chefs como Paul Bocuse, Michel Guérin y Alain Chapelle, buscaba romper con la rigidez de la cocina clásica francesa, dando lugar a platos más ligeros, creativos y centrados en la calidad de los ingredientes. Se desarrolló el interés por la comida saludable y sostenible, impulsando tendencias como la cocina orgánica, vegetariana y vegana. La preocupación por la procedencia de los alimentos, su impacto en el medio ambiente y el bienestar animal se convirtieron en temas centrales en la gastronomía contemporánea. La gastronomía en la edad contemporánea se caracteriza por la función de tradición e innovación, la diversidad de sabores y estilos culinarios, el enfoque en la calidad de la salud y la sostenibilidad y el papel crucial de la tecnología en la evolución continua de la cocina a nivel global.